Hey, bienvenidos a un nuevo video, esta vez con la semana número 1 de nuestro primer proyecto del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, Bachillerato General Unificado. A lo largo de la semana hablaremos acerca del rol de la mujer a través de la historia. ¿Quieres saber cómo hacer las actividades? Pues vamos a ello. Desde ya, deja tu poderosísimo like y tu comentario. El nombre de nuestro proyecto de este mes es Por un mundo mejor, reflexiones y acciones sobre problemas del mundo contemporáneo. A lo largo del mes vamos a hablar acerca de problemas de la vida cotidiana. Estos van a estar relacionados acerca de temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros. Para ello, es necesario de que seas lógico, creativo, crítico y complejo, y así podrás comunicar tus ideas de forma asertiva. En esta semana se trabajará con las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Educación Cultural y Artística. Desarrollo. Actividad número 1. La triple pandemia. El COVID-19 nos afecta a todos y este no discrimina a nadie. Nos trata a todos por igual. Es decir, nos pone en riesgo de enfermarnos o de perder a alguien cercano. Y, generalmente, vivir con ese sentido de inminente amenaza. Sin embargo, como nos recuerda la famosa filósofa Judith Butler, la desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos. ¿A qué creen que hace referencia esta filósofa? Sabemos que el virus no discrimina a nadie. A todos nos trata por igual. Pero quien no nos trata por igual es el ser humano. Por eso existen muchos grupos vulnerables y estos son afectados doble o quizás triplemente por el virus. Este es el caso de algunas mujeres alrededor del mundo. Lamentablemente, esta situación no ha sido única, ni siquiera exclusiva en nuestra época. A lo largo de la historia, eso sí, con algunas excepciones, el papel de la mujer ha estado limitado a un rol pasivo, a un rol subsumido al del hombre. Por eso, vamos a hablar un poquito acerca de el recorrido histórico sobre el papel de la mujer, desde la prehistoria hasta la antigua Grecia y Roma. En la prehistoria, la mujer tuvo un papel fundamental. Este era la creación y la transmisión de la cultura. A esta centralidad, en donde la mujer es el centro, se lo denomina matriarcado. Este protagonismo femenino en las sociedades primitivas se basó o se extendió en algunos aspectos. Por ejemplo, la educación, la agricultura, la manufactura, la salud y la religión. En la actualidad, la mujer aún se enfrenta a muchos obstáculos en una sociedad patriarcal. Si ya habíamos visto que matriarcado es de la mujer, patriarcal es del hombre. Entonces, la mujer enfrenta muchos obstáculos actualmente en una sociedad patriarcal, en la que la violencia del género, las desigualdades en el campo laboral, los prejuicios machistas aún siguen presentes. Pero, si se compara con las antiguas civilizaciones orientales,
la situación actual es un poco más favorable para ellas. Por ejemplo, en las leyes de Mesopotamia se establecía la representación jurídica de la mujer por parte de su padre. Y cuando la mujer se casaba, esa representación iba a dar a manos del esposo. Pero al mismo tiempo la sumisión y la inferioridad de las mujeres ante los hombres. Esta desigualdad estaba legalizada, es decir, se encontraba en las leyes. Por ejemplo, en los castigos, al momento de que se establecían los castigos para las parejas, tanto para el hombre como para la mujer, en casos de violencia física, la mujer recibía un castigo proporcional, es decir, recibía un castigo igual a la de la agresión que cometió. Pero no pasaba lo mismo con el hombre. Al hombre se le daba un castigo menor por el simple hecho de ser hombre. Y este castigo era menos severo. Algo muy distinto pasaba con las mujeres egipcias. Ellas disfrutaban de una autonomía jurídica y económica. Por ejemplo, en la parte jurídica acerca de las leyes, la mujer egipcia podría llegar al poder sin necesidad de ser hombre, porque en la cultura egipcia se veía la sangre, si era descendiente de la sangre real, no importaba si era hombre o mujer, podría llegar al poder. Y en la parte económica, si la mujer egipcia heredaba algo, ese dinero o esa propiedad era manejada por ella misma y no necesitaba de un hombre o no necesitaba de casarse para poder recibir la fortuna. Por esto se les permitió desempeñar actividades que en otras culturas solo eran exclusivamente de los hombres. También tenemos el caso de lo que son las primeras sociedades agrícolas de la India. Principalmente estas sociedades eran matriarcales, pero con el paso de las invasiones arias, ahí fue donde se implantó el predominio varonil. A pesar de que el Manú era como el codificador de las leyes, establecía como mandato divino que la mujer debía ser reverenciada 1000 veces más que el padre, que el hombre. Por esto, en la religión, la mujer tenía importancia por su fertilidad y por su sexualidad, lo cual fue una fuente de inspiración en el arte, pero eso no pasaba en la legislación, en las leyes, porque aquí se establecía la supremacía masculina. También tenemos otra situación, como son las sociedades patriarcales rurales, en las que la productividad de la tierra, la agricultura, era lo primordial. En estas sociedades, tener una hija era considerado una pérdida económica, porque el hombre era el que se dedicaba a la agricultura. Entonces, por eso, hubieron muchos casos de que estas hijas eran ahogadas o abandonadas al nacer. También tenemos el caso de la mujer en la China. Ella era preparada para el matrimonio desde la infancia. Las familias hacían pactos con otras familias para que al momento de cumplir los 17 años, sus hijos contrajeran matrimonio. La boda era pactada. Esto sucedía con frecuencia,
Y lo más curioso es que los novios, los futuros esposos, no se llegaban a conocer hasta el día de la celebración. Y ahora veamos la diferencia que hay entre dos pueblos griegos, como son el pueblo o las polis atenienses. En estas polis, la mujer no tenía derechos, ni políticos ni jurídicos. La mujer siempre vivió bajo la tutoría de un hombre, ya sea dependiendo de su edad. Si era pequeña, dependía de su padre. Si se casaba, dependía de su marido. Y si esta mujer enviudaba, iba a pasar a la tutoría de sus hijos. Pero algo diferente pasaba con las demás polis griegas, como son las espartanas. Las espartanas tenían mayor libertad, mayor autonomía. Por ello podían dedicarse al comercio o a las artes. Y en cuanto a lo que fue Roma, la principal función de la mujer romana era dedicarse a la organización de la familia y de la casa. A esto es lo que se considera como ama. ¿Por qué? Porque aquí en la casa domina la mujer. Ama. De aquí tiene algo que ver con ama de casa. En cambio, las patricias, ellas eran excluidas de todas las actividades cívicas, como son la guerra, la política o la ley. Solamente podían participar en lo que era el ámbito religioso. Aquí muchas fueron consideradas o conocidas como sacerdotisas vestales. Y con frecuencia estas mujeres se dedicaban solo a tejer. Actividad número 2. Ahora que ya sabes acerca del rol de la mujer a través de la historia, vas a realizar una rutina de pensamiento en base al texto que tienes en el PDF. Vas a elaborar el siguiente cuadro donde vas a identificar el problema. Ya sabemos que el problema es la desigualdad de género, la mujer, el rol de la mujer en la actualidad. Y aquí vas a encontrar 3 soluciones para este problema. Y por último, de esas 3 soluciones, vas a buscar la que mejor creas o la que es más posible. Recuerda que estas soluciones no deben de ser grandes pensamientos. Puedes empezar desde lo más básico, desde lo más cercano. Por ejemplo, al momento de dividirse las tareas del hogar. Hay muchos hogares que las tareas del hogar solo son designadas a las mujeres. Entonces, eso podría ser una solución. La buena división de las tareas del hogar. Puedes encontrar otras soluciones en tu entorno. Actividad número 3. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido la situación de la mujer respecto al hombre en la historia? ¿A qué se puede deber? Ya hablamos de eso en la primera actividad. ¿Cómo se puede construir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la actualidad? Muchos de nosotros pensamos en cambiar el mundo, pero nadie, absolutamente nadie, piensa en cambiarse a sí mismo. Esto tiene que ver con lo que les dije anteriormente. Pensar soluciones que estén al alcance de nuestras manos y sobre todo empezar cambiando nosotros mismos. Ejemplos de cómo construir igualdad de oportunidades podría ser dividir las tareas domésticas y el cuidado de los hijos de forma equitativa. Quedarse atento a los signos de violencia doméstica. Esto es muy importante. Si conoces a alguien
que tenga violencia doméstica, convérsalo con tus papás, hazlo saber. Si esa persona es externa a tu familia, conversa con tus papás sabrán qué hacer. Vas a apoyar a las madres y vas a involucrar a los padres. Esto tiene que ver algo con la sociedad. Muchas veces el cuidado de los hijos más se los dan a las madres que a los padres. Un claro ejemplo está en que en el baño de las mujeres se implementa el cambiador de pañales. Pero ¿y por qué no se implementa un cambiador de pañales en el baño de los hombres? Si así tanto las mujeres son madres, los hombres también son padres. También algo que podemos hacer para crear igualdad será reprender actitudes incorrectas. Si escuchas que estén hablando, que estén diciendo cosas ofensivas, ya sea en contra de una mujer, pero también en contra de personas de otras razas que se estén burlando, entonces no te involucres, no seas parte de eso. Si tus compañeros se comienzan a burlar de una mujer, de alguien, por caerles bien, no es que vas a hablar mal de esa mujer. Tienes que reprenderlos, tienes que decirle, oye, es mujer, respétala. Si ella te respeta, ¿por qué tú le faltas el respeto? Entonces, con respecto a los textos, ahora tú vas a seleccionar un caso de estudio. Es decir, vas a escoger una época de la historia y vas a seleccionar, vas a decir, yo quiero escoger la época egipcia, por ejemplo. Luego vas a analizar si consideras que existen falacias o ambigüedades en el contenido de los textos. Pero para eso necesitamos conocer el significado de estas dos palabras. Un texto es considerado falaz o una falacia cuando es un engaño o una mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Es decir, cuando nosotros sospechamos que eso es mentira, pero sin embargo hay algo que nos dice que puede que sea verdad. Entonces, algo así es una falacia. Y ambiguo es cuando hay un comportamiento, un hecho o un texto, palabras, expresiones que se pueden entender o interpretar de maneras diversas. Aquí vienen los textos con doble sentido, o con algo que no está claro. Entonces, si tú crees que existen falacias o ambigüedades en el texto anterior, arguméntalo. Pero si crees que no existe esto, también arguméntalo. Vas a decir, yo creo que existe o yo creo que no existe falacias y ambigüedades por tal cosa y por tal cosa. Ahora vas a expresar tu postura y opinión sobre la problemática que se aborda en este tema, mediante la elaboración de un párrafo de conclusión. Aquí tú vas a hablar sobre tu opinión. Vas a decir, yo opino que este problema de la desigualdad de género afecta a las mujeres por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa. Y por último, ¿qué acciones se pueden realizar para que los grupos vulnerables, como las mujeres, se vean menos afectadas por las implicaciones de la pandemia? Esto no solo se trata de la parte de la salud. Claro está que en la parte de la salud existen muchas personas vulnerables, entre ellas las mujeres. Pero también la pandemia trae como que un cierto estrés de estar, encerrados en casa
o muchas veces porque perdieron los trabajos, porque no tienen dinero, etcétera, etcétera, por muchos problemas. Puede causarse estrés y este estrés puede conllevar a otras acciones como son las peleas, discusiones, la violencia doméstica. Por eso, una de las acciones las más importantes al momento de que alguien recibe violencia doméstica, si tú conoces a alguien que es víctima de la violencia doméstica, no te quedes callado. Existen muchos mecanismos. Por ejemplo, miren, pueden llamar al ECO 911 o al 1-800 delito. También pueden acercarse a la UPC más cercana o denunciar de forma anónima. Al momento de que tú conoces algo de estos casos de violencia doméstica, puedes llamar a los números que tienes aquí y pedir exclusivamente el anonimato. La policía no va a decir, ay, es que tu vecino me llamó y por eso vine. No, eso no va a pasar. Así que hazlo con confianza. Recuerda que esa persona tiene quizás miedo de hablar. Por eso ayúdalo. Pero sobre todo, si lo vas a hacer, convérsalo con tus papás antes de hacer algo. Actividad 4. Profundiza sobre la situación de la mujer en alguna época histórica con ayuda del libro del texto. Aquí tú vas a ir a investigar a tu libro de historia de primero de bachillerato. Si no lo tienes en físico, lo puedes buscar en internet. Abajo en la descripción te dejaré el link donde puedes encontrar todos los libros de todas las materias. Luego de que ya tengas tu libro, vas a elegir una época histórica, ya sea prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Roma, Grecia, la China. Cualquiera de estas épocas históricas, tú vas a elegir una y vas a ir a buscar la página en tu libro. Vas a buscar la página, por ejemplo, si elegiste la egipcia, vas y buscas la página donde hable acerca del rol de la mujer en la cultura egipcia. Luego vas a leer esa información. Una vez de que hayas leído, vas a hacer un resumen sobre el rol que ocupó la mujer en esa época histórica. Actividad número 5. Elabora una línea de tiempo colocando las épocas y graficando las actividades a las que tenían acceso las mujeres en una lámina o en tu cuaderno de trabajo. Una línea de tiempo es donde tú vas a ir ubicando cronológicamente las épocas. Por ejemplo, vas a hacer esto y vas a ir colocando época por época, desde la más anterior hasta la actualidad. Vas a ir haciendo, entonces empezarías por prehistoria, luego continúa la otra y la otra y la otra y la otra, así hasta que llegues a la época de Roma, a la civilización romana. Y vas a graficar las actividades a las que tenían acceso las mujeres de esa época. Por ejemplo, al principio del video hablamos de todas las actividades que eran permitidas en esa época para la mujer. En la prehistoria, ¿cuál era el papel de la mujer? La educación, la agricultura, la manufactura, la salud y la religión. Entonces, la educación, puedes hacer un dibujo que represente la educación, por ejemplo, un lápiz. La agricultura, puedes hacer un dibujo representativo a la agricultura. Y así vas a ir haciendo cada una de las actividades correspondientes al rol de la mujer a través de la historia. Eso es todo por esta semana. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Aquí arriba te dejo un video relacionado
y abajo encontrarás las demás semanas de tu curso. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Chau, chau!